Hola, esto es New Books Network en español. Saludos, bienvenidos a otro episodio de New Books Network en español. Yo soy su anfitriona, Zaira Abadillo Castro, y hoy estaré hablando con la profesora y doctora Soledad Jiménez Tabar, que acaba de publicar un libro que me parece extraordinario y es una contribución muy importante para el desarrollo y el estudio de Asia Central en el mundo hispano y Latinoamérica. El libro del cual conversaremos hoy se llama Pertenencias Múltiples, Identidades Cruzadas, Nuevas Perspectivas sobre Asia Central, y está editado por la profesora. La profesora y doctora Soledad Jiménez Tabar actualmente es parte del Centro de Investigación y Docencia Económicas, conocido como el CIDE en México. Hizo su doctorado en el Instituto Max Planck de Antropología Social en Alemania con una tesis doctoral sobre los dunganos o la población musulmana de origen chino en Asia Central. Pero para que nos hable un poco más de ella, pues aquí la presento y le agradezco mucho que venga a compartir con nosotros y a discutir su publicación. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, profesora. Sí, muchas gracias, Zaira. Muy buenos días. Pues es un gusto porque este es un libro que representó alrededor de 3 años de trabajo y es un libro que pues es pionero en muchos sentidos, no solo por los contenidos que están en el ajo, pues, de las discusiones antropológicas, varias ramas de la antropología que están ocurriendo ahora en el Asia Central, sino que también es una innovación en términos de que un libro así no existía en español, ¿no? O sea, lo que existía eran pues más bien traducciones de cosas publicadas en otros idiomas o bien de plano para los centroasianistas que nos interesamos en la antropología de la región, pues entonces teníamos que más bien leer en otros idiomas, sobre todo, pues como bien sabes, en ruso, en inglés, es donde son las dos lenguas en las que mayoritariamente se publican los libros y los artículos que versan sobre la región centroasiática. Entonces, justamente debido a esa ausencia que había de materiales, es que decidimos organizar este libro que yo estuve coordinando, que estuve editando y que fue realmente todo un reto, pero también fue un placer, ¿no? Entonces es un gusto que me hayas invitado para que lo comentemos. Sí, muchas gracias. Yo estoy segura que hay muchas personas interesadas en profundizar un poco más sobre la historia, la cultura, la política de Asia Central desde un enfoque que a pesar de que la mayoría de estos académicos no son de Latinoamérica, pues son de una variedad de países y tienen otras perspectivas, otros trasfondos. Así que algo que del libro que ya hablaremos en breve, que me fascina, es que es un libro que muy bien puede ser para especialistas de Asia Central, pero también tiene varios capítulos que son bastante generales y que son de interés para el estudiante de historia o el estudiante de antropología, inclusive también de política. Y ese balance me parece una gran aportación, ¿no? Porque muchas publicaciones sobre Asia Central, inclusive las traducciones que a veces tenemos al español, suelen ser muy generales. En cambio, en este libro nos has dado unos capítulos muy específicos que tratan unos elementos bastante únicos o específicos de la región, ¿no? De su identidad, cultura, ¿no? Sus grupos étnicos la discusión alrededor de la formación de estos grupos, que de otra forma para leer sobre esto habría que ir a libros en inglés. Pero antes de entrar en el libro como tal, me gustaría que nos contaras más cómo llegaste a estudiar Asia Central, un poco tu trasfondo para que conozcamos cuál ha sido este trayecto desde México vía Alemania hasta Asia Central. Sí, pues de hecho, la verdad es que no puedo, a diferencia de muchos centroasianistas que yo he conocido en Europa, yo no puedo decir que mi sueño desde la infancia haya sido hacerme especialista en el Asia Central. En realidad eso es algo que ocurrió, eso es algo que llegó a mi vida, ¿no? Pues yo tengo una licenciatura en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y que evidentemente poco o nada tiene que ver justamente con la antropología del Asia Central, pero allá en la universidad yo tenía que acreditar un par de idiomas y en aquellos años, era yo muy joven,
se me ocurrió que el inglés era una lengua imperialista y entonces me rehusé a estudiarla para hacer las acreditaciones y insisto, era yo muy joven, se me ocurrió que el ruso no lo era, ¿no? Y bueno, llevo 20 años dándome cuenta de cuán imperialista es la lengua rusa, pero eso es algo que vino después y no antes de meterme a hacer todos los niveles ahí en la UNAM. Y pues algo que fue un hito importante en mi vida fue haberme inscrito a un curso de historiografía latinoamericana, con Andrés Cosell, un argentino de ascendencia ucraniana, que bueno, estaba muy interesado también en aquella región del mundo y que era, pues es un sociólogo, historiador latinoamericanista, y me dijo, bueno, hagamos algo que nos permita a los latinoamericanos servirnos de tus conocimientos lingüísticos del ruso, ¿no? Y me propuso en aquel momento hacer una tesis sobre la historiografía soviética sobre América Latina, ¿no? Y fue así, esa fue mi puerta de entrada, hacerme una especialista en los estudios latinoamericanos hechos en la Unión Soviética. Y bueno, cuando entré a ese mundo, toda una polémica historiográfica muy, muy fuerte, así muy intensa que hubo entre historiadores en América Latina y en la Unión Soviética, peleándose por temas así fundamentales como cuál de las revoluciones fue la primera en el siglo XX, si la de 1905 en Rusia, aunque fue fallida, pero fue un antecedente importante para la del 17, o bueno, la Revolución Mexicana de 1910, que pues para México es uno de los grandes baluartes del nacionalismo mexicano, ¿no? Y entonces, bueno, siendo yo mexicana, era un tema que la verdad es que seguí con particular interés, con muchísima ironía además, ¿no? O sea, porque tanto autores soviéticos como los autores mexicanos estaban tratando de demostrar muchas más cosas que solamente el estudio de América Latina, ¿no? O en la discusión sobre qué sería América Latina para la Unión Soviética, había un trasfondo en el que, bueno, evidentemente estaba Cuba allí de por medio y en el que entonces había una posible ampliación de la influencia soviética en los años 60 dentro de nuestro continente. Y de allí aparecieron pues mis primeros trabajos, ¿no? O sea, trabajos no de publicaciones, sino trabajo como algo que haces para poder pagar la renta, que pues era traduciendo documentos de la Tercera Internacional sobre América Latina, ¿no? O sea, porque necesitabas, para ese tipo de trabajo, necesitabas alguien que supiera ruso y que supiera historia de América Latina. Pero eso me obligó a aprender historia de la Internacional Comunista y con ello a empezar a meterme al mundo de la Unión Soviética también, ¿no? Uno de los historiadores que participaban en esta polémica de los años 60 era Juan Antonio Ortega y Medina, que había sido parte de la Guerra Civil Española y se había exiliado a México justamente en los años 40 y pues encontró en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM un espacio para él empezar a trabajar. Y fue el caso de muchísimos exiliados en ese periodo. O sea, Lázaro Cárdenas, el presidente, tuvo además una visión bastante particular con ese exilio español y se le dio prioridad sobre todo a los académicos, lo cual nutrió muchísimo la cultura académica en México, ¿no? Entonces, Juan Antonio Ortega y Medina había escrito en alguno de sus artículos justamente un problema que teníamos nosotros como latinoamericanos, ¿no? O sea, más allá de la polémica, Ortega y Medina decía, bueno, no me gusta el enfoque soviético sobre América Latina, pero tengo que reconocerles que están aprendiendo español, que están aprendiendo historia de América Latina, que están discutiendo desde la Unión Soviética, que hay un interés de tener una perspectiva soviética sobre la historia latinoamericana.
Y en sentido inverso, eso no existe, ¿no? No hay latinoamericanos que se vayan a estudiar ruso, que se vayan a aprender historia de la Unión Soviética y entonces que haga la labor del espejo, ¿no? Y entonces en aquellos años, los 60, ¿no? Finales de los 60, Ortega y Medina se decantaba porque se creara o empezaron a surgir más especialistas en la entonces Unión Soviética, sobre todo en el marco del Colegio de México, ¿no? Que bueno, el Colegio de México también es una institución que fue fundada por el exilio español. Entonces, digamos, de alguna forma hay allí una conexión entre el exilio español, el interés por los temas soviéticos y de alguna forma empezarlos en México. Lo cual ya de por sí me parece una historia fascinante, compleja, y yo decidí, a pesar de que en la polémica yo no estaba de acuerdo con lo que decía Ortega y Medina en general en sus consideraciones sobre la historiografía soviética, decidí que Ortega y Medina en este punto tenía razón, ¿no? Y entonces decidí además tomarme en serio la invitación de Ortega y Medina, ¿no? Y hacerme una especialista en la Unión Soviética. Así empezó todo. En México, pues era una especialización que no existía y que sigue sin existir. Y me metí a una maestría en el Colegio de México en estudios de Asia y África, pero elegí la especialidad china porque era lo más cercano en mi visión de mujer a mediados de sus 20s. Para mí, China de alguna forma representaba un complemento muy importante para la Unión Soviética. Y si no mirábamos también este complemento de la República Popular, entonces íbamos a quedar un poco en el aire, ¿no? Y así fue como me metí un par de años a estudiar el tema de China. Yo quería comparar China, la República Popular y la Unión Soviética. Obviamente mi asesor Carlos Mondragón Pérez Groba se burló de mí, ¿no? Así me dijo, bueno, vamos a ver qué sale, ¿no? Y bueno, Carlos Mondragón fue también una figura muy importante en mi formación porque él es antropólogo y es especialista en Tibet. Bueno, una de sus líneas de investigación es justamente el Tibet. Y entonces Carlos me puso en contacto con toda una literatura antropológica sobre China que realmente me cambió la visión del mundo, ¿no? Y yo lo que hice en aquel momento durante la maestría fue escribir una tesis sobre los uigures en Xinjiang, que bueno, eso ya implicó empezar a entender qué es el Asia Central, ¿no? Entonces yo ya tenía unos conocimientos más generales de la Unión Soviética, sabía ya su historia política, tenía ya algunos años de estudio del ruso y bueno, la capacidad de traducir documentos desde el ruso. Estaba complementando mi formación con conocimientos de historia y de lengua chinas y bueno, además esa maestría la viví como una doble maestría porque simultáneamente leía todos los materiales de la historia sobre China y todos los materiales de la historia de los nómadas que tenían interacción con China, es decir, pues aquellos pueblos que vivían en lo que se denomina como el Asia interior, ¿no? Es decir, no solo el Asia central que fue parte de la Unión Soviética, sino pues también Mongolia, también Tibet, etcétera, ¿no? Y, y de allí, de esa experiencia, después de escribir esa tesis sobre los uigures, que allí en 2008 tuve la oportunidad de ir por primera vez al Asia Central a hacer trabajo de campo, porque bueno, en 2008 hubo unas Olimpiadas en China y entonces Xinjiang no era fácil poder obtener un permiso para viajar hasta Xinjiang. Y bueno, es muy común en la antropología sobre China, si no puedes ir a China continental, pues te vas a estudiar Taiwán y te vas a estudiar Hong Kong y te vas a estudiar otras zonas en las que pues puedas al menos tratar de hacer una comparación, ¿no? Pues bueno, en el caso de la gente que investiga Xinjiang también pasa algo similar. Entonces, cuando no puedes ir a investigar a los uigures de Xinjiang, algo que ha pasado mucho es que la gente se va a estudiarlos a Kazajstán. Y así fue como en 2008 fui por primera vez en mi vida a Kazajstán. Y
Y también, o sea, estar allí en Kazajstán a mí me cambió la visión. O sea, de pronto es esa diversidad lingüística, cultural que hay, culinaria, esa complejidad que tiene la región, a mí simplemente me enamoró, ¿no? Y bueno, para el doctorado tenía yo muy claro que quería seguir investigando la relación cultural entre China y Asia Central, pero que mi espacio de investigación pues iba a ser el Asia Central ex soviética, y que entonces pues ese espacio, además con un lugar muy específico en el que quería yo investigar, que era pues la frontera que existe entre Kazajstán, Kirguistán y China, ¿no? Ahí bien entrado la cordillera del Tien Shan, que significa tantísimas cosas, tanto para los nómadas de allí como para los chinos. Por allí va, digamos, Eso fue para tu son maestría, muchos ¿verdad? años Por de ahí, esta por ahí, investigación. Sí, eso fue y para tu de allí maestría. De ajá, ahí es que más o menos decides enfocarte en Kazajstán y vas a Alemania, ¿no? y de allí ya me voy a Alemania. Todavía trabajé un poco con el profesor David Lorenzen ahí en el Colegio de México para un proyecto sobre historia de Tibet, pero realmente fue pues hacer trabajo de archivo, ¿no? Para él aquí en Ciudad de México hay algunos materiales sobre algunas, algunos contactos que llegó a haber entre Nueva España y Tibet en el siglo XVIII, pero bueno, eso ya es más bien parte de la investigación del profesor Lorenzen y no la mía, pero bueno, digamos, la gente con la que he trabajado me hizo mucho estar vinculando tanto historia como antropología, ¿no? O sea, yo hago, ni siquiera diría que soy solo historiadora, solo antropóloga, sino que sería yo una cosa intermedia. Y entonces me fui a Alemania después de eso, en 2010 llegué allá y ya pues me metí en un proyecto doctoral justamente sobre estos musulmanes de habla china que viven en Kazajstán, que viven en este triangulito que comentaba, ¿no? De esta frontera entre China, Kazajstán y Kirguistán. Que conocemos a veces como dunganos en el espacio de la historiografía soviética, ¿no? Sí, 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 sí. ¿O tú los llamarías de otra Sí, pero forma bueno, para referirnos a este grupo que históricamente migró de ciertas provincias hacia Asia Central hace unos siglos? Generalmente en la historiografía lo he conocido como dunganos, pero ya que te tengo acá, en tu investigación utilizas ese término, me parece, pero también he visto musulmanes sinófonos. sí, de hecho, en términos teóricos, a mí me gusta más la definición de musulmanes sinófonos, pero bueno, esa es una categoría más bien analítica, pero ya en sí el etnónimo que se utiliza en el Asia Central de habla rusa es dungano, porque en el lado chino, del lado chino de la frontera, entonces se conocen como Hui. Ahora, si los Hui, es decir, aquellos que hablan chino y no tienen este componente ruso en su historia, y los dunganos son o no parte de la misma etnicidad, bueno, eso es parte de la discusión de mi doctorado, ¿no? Y los autores están sumamente divididos, pero yo creo que dungano es una palabra que los dunganos mismos no tienen problemas en utilizar, aunque cuando ellos hablan en su lengua, ellos usan la categoría lo Hui Hui, que es como Hui antiguo, ¿no? O sea, como sí somos Hui, pero es otra parte, es un Hui muy específico, muy particular, que bueno, toma en cuenta entonces esta migración. Ya que estamos hablando del que fue tema de tu tesis doctoral y uno de los capítulos que incluyes en el libro que escribiste tiene que ver un poco con tu experiencia haciendo trabajo de campo, ¿no? En Kazajstán con este grupo. Y me parece muy interesante tu perspectiva muy personal, ¿no? Como tú muy bien explicas, un poco autobiográfica de cómo fue la relación, cómo te percibieron al hacer tu investigación allá, estando viviendo con la comunidad en un lugar que no era urbano, ¿no? Y me gustaría que nos comentaras un poco
lo que hablas en el capítulo sobre la percepción de una antropóloga de México que llega a Asia Central, que llega a Kazajstán a trabajar con este grupo y cómo ellos te perciben, ¿no? Digamos, la percepción que ellos tienen, ¿no? De lo que es ser mexicana, ¿no? Y cómo eso influye en la manera en que hiciste tu investigación y la manera que interactúan contigo, a diferencia de con otros investigadores, que este es parte del tema de uno de los capítulos del libro. Sí, bueno, cuando yo empecé a hacer mi investigación, para empezar yo llegué a Kazajstán a hacer un año de trabajo de campo como se estila allá en el Instituto Max Planck de Antropología Social, donde hice mi doctorado. Yo llegué con una invitación de Academia de Ciencias de la República de Kazajstán. Estuve adscrita a su departamento de estudios orientales, como le dicen en ruso, Vastokavidenie. Y allí, porque allí tenían una pequeña unidad de estudios uigures. Y eso también es interesante cómo se dividieron dentro de la Unión Soviética los estudios de estas etnicidades que serían parte de ambos espacios, ¿no? El rusófono y el sinófono. Entonces, los estudios uigures se quedaron en Kazajstán y los estudios dunganos se quedaron en Kirguistán. Porque bueno, en realidad entre Kazajstán y, perdón, es en dos ciudades particulares. En el caso de Kazajstán, pues es en Almaty y en el caso de Kirguistán, pues es en Bishkek, ¿no? Almaty ya no es la capital, pero fue la capital de Kazajstán en el periodo soviético y Bishkek, bueno, sigue siendo la capital de Kirguistán. Entonces, ahí, pues en carretera es una distancia como de 4 o 5 horas. Tampoco es imposible que uigurólogos y dunganólogos se junten y discutan comparativamente sus investigaciones. Y sin embargo, a pesar de que tanto uigures como dunganos, la última ola grande, así importante, todavía en el periodo imperial, que marcaría el inicio de mis investigaciones sobre la región, a pesar de que llegaron juntos al Imperio Ruso y se asentaron juntos en comunidades y siguen viviendo juntos y siguen teniendo esta interacción que de hecho es bastante problemática. A pesar de eso, de todos modos, en la Unión Soviética no se decidió estudiarlos juntos, ¿no? Y, y bueno, yo quería hacer mi trabajo de campo en Kazajstán bueno, ahorita explico por qué. Pero pues lo que hice fue entonces unirme a este departamentito de estudios uigures con un proyecto sobre dunganos y para allí fue muy importante la figura de Avlet Kamalov, ¿no? Gran historiador, él mismo es uigur y un gran historiador justo de estas interacciones entre Rusia y China y tomando Rusia y China como categorías, ¿no? O sea, en diferentes momentos de la historia él ha estado investigando esta interacción. Y bueno, ya estando allí, de hecho, o sea, a la Academia de Ciencias le gustaba mucho la idea de tener una mexicana, ¿no? O sea, pero le gustaba de una manera diferente a como les gustan los europeos o los estadounidenses. De alguna forma le daba más color, ¿no? Le echaba más picante, como decimos aquí en México, que nos gusta tanto la comida así, con sabores fuertes, ¿no? Entonces, pues estar en Academia de Ciencias era fascinante. Digamos, esa era mi experiencia urbana en Kazajstán en ese año de trabajo de campo. Y yo tenía que estar yendo cada cierto tiempo a entregar reportes, participar en seminarios, comentar qué había ido encontrando y ellos, o sea, digamos, mutuamente estar encontrando rutas de salida para mi propia investigación. Pero no solo me preguntaban sobre mi investigación tal cual, sino que todo el tiempo se preguntaban sobre mí, ¿no? Sobre mi persona, sobre qué había pasado en la vida de esta mexicana que estaba trabajando aquí en Academia de Ciencias, ¿no? Y entonces iban preguntas desde, bueno, es que tiene cierta forma de los ojos que nos hace pensar que alguien en tu familia debe ser de India o de Pakistán, ¿no? Entonces cuéntanos, y eso ya les haría sentido porque entonces ya tendría una conexión un poco más cercana con la región de lo que ellos podían imaginar estando yo desde México, ¿no?
Y estando ya con los dunganos, y ahí va mi explicación de por qué Kazajstán y no Kirguistán para mi propia investigación, es que los dunganos además como provienen de varias provincias dentro de China, entonces son un poquito diferentes. La lengua que hablan es diferente entre estos dos grupos principales que existen en el Asia Central, que bueno, reciben ese nombre por la provincia de origen. Uno es el Gansu y otro es el Shanxi. Entonces, las etnografías escritas hasta ese momento se habían concentrado en los dunganos Gansu, cuya aplastante mayoría pues vive en Kirguistán, mientras que había una ausencia de materiales sobre los dunganos Shanxi que viven en Kazajstán y además los dunganos Shanxi son vistos como si tuvieran un menor grado de sofisticación cultural, por decirlo de una forma muy educada, ¿no? Entonces, eso era lo que me interesaba ver la perspectiva Shanxi, ¿no? De bueno, ¿qué se siente que todo el mundo te menosprecie, ¿no? O sea, eso era lo que a mí me interesaba. Y en general el tema de la exclusión y el tema del desarraigo son temas que ya en términos de teoría me interesan muchísimo como antropóloga, ¿no? Entonces, por eso me fui ahí a la estepa que viven al norte del río Chu, que es el río Chu sirve de frontera entre Kazajstán y Kirguistán. Entonces viven alrededor de unos 5 kilómetros al norte del río Chu, muy cerca de una ciudad que se llama Tokmok, que bueno, fue un centro industrial muy importante en el periodo soviético, ¿no? Entonces, otra manera de llamar a los dunganos Shanxi es llamarlos pues, los dunganos Tokmok, ¿no? Esa es la zona donde viven los dunganos Shanxi, mientras los Gansu viven pues cerca de Bishkek, ¿no? Pueblitos que están en los alrededores de Bishkek. De esta forma, cuando yo llegué la primera vez, fue una historia bien, bien bonita, porque pues yo es como una especie de combi, se le llama marshrutka, es pues un minivan que salía desde Almaty y bueno, 4 horas después ya estabas ahí en la frontera, ¿no? Pero antes de cruzar la frontera para ir hacia Kirguistán. Y allí, en Corday se llama la ciudad, ahí en Corday tenías que tomar un taxi que te llevara a los pueblos donde yo hice mi investigación, se llaman Shortové y Masanchi, los pueblos dunganos a los que yo iba. Entonces, de Corday todavía es 1 hora en medio de la estepa para llegar, ¿no? a estos pueblos. Y estando en la marshrutka, le pregunté a una persona X, ¿no? Así de, oiga, ¿usted sabe dónde están estos pueblos, Shortové y Masanchi? Y se me quedó viendo el pasajero con una cara sorprendida. Y me dijo, sí, claro que sé dónde están, ¿por qué? ¿No? Sí, ¿para qué quieres saber? Y me dice, y le digo, bueno, mire, es que pues yo investigo dunganos y quiero ir a esos pueblos, ¿no? Y él me dijo, claro que sí, yo le indico todo porque yo mismo soy un dungano, ¿no? Ese fue mi primer contacto con un dungano, justamente un dungano Shanxi, o sea, más suerte no podía yo tener, pues, me lo estaba encontrando en la combi de camino a estos pueblos. Y bueno, fue allí, en esa primera experiencia, ese primer momento, que este hombre dungano se pone de acuerdo con el taxista, negocian en Dungano Shanxi, el precio del taxi, ¿no? Y finalmente llego a este lugar y una de las misiones que se le había dado a ese taxista era que pues encontrara un lugar donde pudiera yo pasar la noche, ¿no? Porque iba pues a la aventura del antropólogo inocente, ¿no? Así de a ver si llego, ¿no? Y a ver cómo llego. Entonces, estando allí ya justamente, pues con muchísima curiosidad por parte de los dunganos, me quedé esa primera noche y se convirtió ya en mi lugar para vivir en la casa de la directora de la Casa de Cultura de Shortové. Y a pesar de que habían sido vistos como inferiores por parte de sus congéneres, pues conmigo los dunganos Shanxi fueron siempre súper abiertos. Y me pasa lo contrario ahora cuando hablo con los dunganos Gansu. O sea, de alguna forma yo me
me convertía a esta identidad o subidentidad, como se le quiera pensar, Shanxi, ¿no? Y empecé, eso para mí es la normalidad húngara, ¿no? Esa, la normalidad de ese que es visto como inferior. Y justamente pues traté de hacer esa investigación desde una postura lo más humilde posible, ¿no? O sea, permitirle a ellos que me mostraran su cultura, mucho en la línea de cómo se enseña la antropología en México, ¿no? Entonces yo venía con una beca alemana y me estaba formando en una institución alemana, pero mi manera de hacer etnografía en realidad era mexicana, lo cual hizo al final de ese año que ya simplemente me vieran como una más de ellos, ¿no? O sea, de alguna forma lo conseguí, fue muy difícil, pero también es algo de lo que no me arrepiento. Y creo que mutuamente nos fuimos integrando, ¿no? O sea, digamos, en el proceso de integrarme también hay algunas cosas que les llamaron a ellos la atención sobre México. A menudo en los pueblos, en estos pueblos me invitaban a hablar en las escuelas con los niños, ¿no? Donde los niños me hacían un montón de preguntas sobre México, sobre América Latina, sobre cómo vivimos. O sea, realmente fue una ¿No te preguntaban experiencia de las que no telenovelas? podría... Ajá. Claro que sí, claro que sí. Había en estas telenovelas mexicanas que les encantaban en los años 80 y 90. Recuerdo mucho una vez que me subí a un taxi y una de estas de las había 2 actrices mexicanas que fueron muy reconocidas. Una es Victoria Rufo y otra es Verónica Castro. Entonces, recuerdo haberme subido a un taxi, ¿no? Y el taxista me dice, bueno, tengo una pregunta muy importante que hacerle y no importa la respuesta, usted tiene que así responderme con la absoluta verdad. Y yo pensé que me iba a preguntar algo sobre política internacional, ¿no? Y yo dije, bueno, adelante, si sé la respuesta, yo se lo digo, ¿no? Y me dice el taxista, ¿usted puede decirme si Victoria Rufo está casada? Le dije, bueno, sí, sí está casada, ¿no? Desde hace muchos años, vive muy feliz. Y este taxista me dice, pero no puede ser porque es la mujer de mi vida. O sea, ¿cómo es que Victoria Rufo se casó con alguien más, ¿no? Lo cual para mí es un gran indicador de cuánto justamente está permeando también al menos la cultura visual, la cultura telenovelera mexicana. Sí, un poco te lo preguntaba por eso, ya que como en tu capítulo hablas de la percepción que ellos tienen, no mencionas el rol, ¿verdad? De la telenovela mexicana, ¿verdad? En los 80, inclusive en los 90 y a principios de los 2000, algunas televisoras seguían repitiendo, ¿no? Los ricos también lloran. Y me preguntaba yo un poco si es verdad que te ven como uno de ellos porque no vienes de Europa o porque físicamente tienes cierta similitud. También está, en mi opinión, digamos que el discurso soviético de la solidaridad entre los pueblos de Asia, África y Latinoamérica sí caló muy hondo en Asia y contrario a algunos cínicos, yo pienso que sigue siendo muy genuino, ¿no? Hay un interés en conocer la cultura, en apreciar la música, la comida. Yo cuando tuve la oportunidad de vivir en Uzbekistán cocinaba a veces comida de Puerto Rico, de donde ellos no saben mucho, pero para ellos es similar a Cuba, ¿no? Entonces, en ese sentido, había como un interés y un, no sé si lo llamaríamos respeto, sí, tal vez respeto, ¿no? En querer entender un poco más, ¿no? La diversidad cultural, en el caso del Caribe, que es muy diverso, y pensar también comparárselo con lo que sucede en Asia Central, ¿no? Pero te pregunto de las telenovelas porque también yo notaba, obviamente yo no soy mexicana, no tenía no tenía que contestar muchas preguntas de Victoria Rufo, aunque todo el mundo hablaba de simplemente María. Mi segundo nombre es María, Zaira María, así que obviamente era motivo de chiste. Pero me parecía que a veces había también una serie de prejuicios insertados en esa visión que ellos tenían sobre México, ¿no? Tanto racial, sobre clases sociales, ¿no? Y no sé si hasta cierto punto eso
al verte a ti, no sé si eso jugó un papel, ¿no? Porque la novela mexicana recuerda que presenta un mundo muy idílico a veces, ¿no? Con ciertos grupos muy definidos, ¿no? De ricos y pobres. Y no sé si te pregunto, ¿no? Por tu capítulo y por esta experiencia de que sí te consideraron como una de ellas, hasta qué punto, no sé, tal vez también hubo situaciones en las cuales ya ellos venían con unos prejuicios o una percepción influenciada por, no, por estos estereotipos que hasta cierto punto ha promovido Televisa y de lo cual yo acepto, también fui víctima. Sí, bueno, todos algún día tendremos que estudiar el daño o el bien que nos ha hecho Televisa en la configuración de una identidad latinoamericana, ¿no? A través de las telenovelas. Sí, sí, todas somos Victoria Pero, Rufo, para allá, para Asia Central. claro que sí, 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 definitivamente. Pero fíjate que, o sea, estos prejuicios probablemente al principio sí estaban, y es algo que, o sea, yo me fijé muchísimo en la cultura material, en particular en la vestimenta. Y también me fijé mucho en el lenguaje corporal que ellos utilizaban. Entonces, gradualmente fue mimetizándome, de forma que mi mexicanidad, o tuve que renunciar a mi mexicanidad gradualmente, ¿no? O sea, me fui haciendo más, me fui dunganizando, ¿no? Y entonces, en la medida en que me fui dunganizando, eso de alguna forma fue borrando esa extrañeza, esa lejanía, ¿no? Cuando yo llegué, eso era algo que me costaba también para lidiar entre lo urbano y lo rural, porque cuando yo llegué, pues venía jeans, botas, camisa, ¿no? Llegué a estos pueblos y me dijeron, sí, bueno, mira, pues la gente, como que hay que usar un vestido, hay que usar calcetines, hay todo un código de colores sobre qué calcetines puede utilizar una mujer dependiendo de la etapa de su vida, ¿no? Pero bueno, en esa etapa yo tenía más o menos, estaba alrededor de los 30, ¿no? El inicio de mis 30, y entonces tenía yo más o menos libertad para elegir los colores que yo quería, ¿no? Los colores más claros, pues eran los preferidos en general en la estepa, rosas, o sea, había una comunicación entre las mujeres a través del color y la forma de los calcetines que también tuve que ir aprendiendo, ¿no? Y había que usar sandalias, para que se notaran los calcetines, justamente, ¿no? Usar botas. Entonces, cuando llegué con esta vestimenta que ellos miraban como más urbana, pues había un shock, ¿no? Así de, pues esta muchacha no sabe ni vestirse como una mujer, ¿no? Debe hacerlo. Pero cuando llegaba yo vestida de dungana a la Academia de Ciencias, así me acuerdo mucho de alguien en la Academia de Ciencias, me dijo, es que eres una investigadora doctoral. Estás en el Instituto Max Planck de Antropología Social, estás en la Academia de Ciencias de Kazajstán y vienes aquí vestida como una pueblerina, ¿no? O sea, horror. Entonces, fíjate que yo pienso que de hecho influyó más esta composición urbano-rural para momentos de exclusión hacia mi persona que propiamente mi mexicanidad, porque en general era vista con muy buenos ojos el hecho de que hubiera una investigadora latinoamericana, ¿no? Sí, de todos modos, y cuando llegué a vivir momentos así de racismo, de animosidad étnica, fue cuando me confundieron con una local, ¿no? O sea, cuando pensaban que era yo uigur o uzbeca, entonces allí la actitud podía ser un poco más agresiva, pero de pronto cuando yo mencionaba que venía de América Latina, ahí ya empezaban a tratarme mucho mejor. Pero el hecho de poder vivir también esas violencias interétnicas cotidianas, microviolencias cotidianas, es algo que como antropóloga es un dato al que yo puedo acceder y al que pues nuestros colegas rubios de ojos azules no pueden, ¿no? Porque son vistos como más externos, como más lejanos, porque el pensamiento colonizado, atraviesa las mentes de todos nosotros, pues entonces eso es una otredad diferente a la otredad que tienen los europeos y los estadounidenses.
y que le da más flexibilidad al autor latinoamericano. Sí, cuando mencionas que ellos de entrada ya te ven como uno de ellos, ¿no? Em, la relación que desarrollan es más cercana ya de entrada. Cuando haces la anécdota sobre la visita de tus supervisores alemanes, donde te preguntan, bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué preparamos? ¿No? Porque vienen ellos un poco. Es interesante porque hasta cierto punto, como hablaba al principio, una contribución importante de este texto, que donde la gran parte de los autores no son latinoamericanos, pero que proveen información sobre temas bastante específicos, es que va a ayudar mucho a antropólogos latinoamericanos que estén interesados, ¿no? en desarrollar su trabajo en Asia Central, en tener estas perspectivas, pero a la misma vez saber que ellos como antropólogos van a poder desarrollar otro tipo de conocimiento, ¿no? A base de su experiencia, tanto de su formación académica, en el caso tuyo, desde México, pero también en la interacción con, con sus colegas cuando estén allá. Y por eso este tipo de publicación también abre la puerta, ¿verdad? Para que otros especialistas en Latinoamérica que estén trabajando o que vayan a trabajar, ¿no? Eh, Empecemos, ¿no? A crear, como decir, a ver, le podríamos llamar estudios de área por utilizar algo general donde un poco compartamos, ¿no? Estas visiones que desarrollamos desde nuestra experiencia, ¿no? Un poco para volver así a los otros autores del libro, ¿verdad? El libro está dividido en 4 secciones: linajes, espacios, ubicuidades y miradas. Y lo has dividido de esta forma temática. ¿Había una razón en particular, además obviamente de los autores, pero pensaste el libro a base de esta división, o fue más bien a raíz de las contribuciones de cada uno de ellos en la conferencia en la cual comentas dio pie a esta publicación? Sí, bueno, hay pocos espacios en los que uno puede encontrar varias personas especializadas en el Asia Central, o sea, hay pocas unidades en el mundo que lo investiguen. Yo estaba en este pequeñísimo grupo sobre Asia Central allí en el Instituto Max Planck. Y bueno, también soy parte de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África. Y una ventaja de esa asociación es que pues nuestros congresos siempre son en lugares increíbles, ¿no? Siempre es así, hay playa, hay comida, hay salsa, pues, o sea, entonces cuando salió la convocatoria del congreso y se los presenté a mis colegas en el instituto, como que no encontré mucha reticencia a ir al Pacífico mexicano a presentarnos los resultados de nuestras investigaciones, ¿no? Entonces, este libro es también muy personal, es un material muy de el instituto mostrarle al mundo lo que estamos haciendo sobre Asia Central, ¿no? Y también que, bueno, el director Günther, el que era director en ese momento del departamento en el que yo trabajaba, Günther Schle, que tenía esta visión de que por qué no abrir nuestra investigación hacia otros públicos, ¿no? Entonces, después de haber hecho esta visita a México, en la que pues ahí anduve paseando a estos investigadores, que también fue muy interesante porque los centroasiáticos que vinieron a México también dijeron, oye, hay un montón de cosas que se parecen al Asia Central, ¿no? De alguna forma la ruralidad mexicana les recordó la ruralidad centroasiática, ¿no? Y lo dejo allí para que los que nos están escuchando vayan a comprobarlo, ¿no? Que investiguen a ver si es cierto que hay una similitud. Pero también salieron un montón de ideas en aquel congreso sobre estudios que desde la antropología comparen las regiones, ¿no? Bueno, eso todavía no se ha cristalizado porque los tiempos en la academia siempre son un poco indefinidos, pero fue interesante en términos de abrir nuevos campos y nuevas perspectivas de investigación, tanto en los estudios de área como propiamente en la antropología. Y luego el índice lo agrupé de acuerdo a temas que me parecía que eran predominantes en cada una de las contribuciones, pero eso fue hasta que ya tenía yo las contribuciones en mi escritorio, ¿no?
Y bueno, un poco la idea era mostrar nuestro enfoque particular desde Max Planck del tipo de cosas que se han hecho ahí. De hecho, de toda la gente a la que yo invité, la única persona que no es de alguna forma parte de o relacionada con el Instituto Max Planck es Maureen Pritchard. Pero bueno, el trabajo de Maureen Pritchard sobre etnomusicología en Kirguistán simplemente es tan fascinante que no podía yo no invitarla, ¿no? O sea, que me parecía muy importante porque justo también dentro de la antropología sobre Asia Central, el trabajo de Maureen Pritchard es muy novedoso, es muy innovador y me pareció importante en ese momento, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, ya fue a partir de las contribuciones que lo acomodé y sin embargo es un libro que es bastante orgánico, o sea, uno puede leer por separado cada una de las contribuciones si quiere aprender sobre el tema específico, uno puede leerlo por secciones, ¿no? O sea, si quieres saber qué pasa con la antropología del parentesco en el Asia Central, entonces lees Linajes, compuesto por 3 capítulos, y así es lo mismo con el caso del estudio del espacio. Y en cuanto a la sección sobre ubicuidades, para mí era justamente usos de la historia, cambios en la historia, ¿no? O sea, cómo había narrativas históricas varias que tenían que ver con el pasado presoviético y con el pasado soviético que estaban de alguna forma reconfigurándose ya en la contemporaneidad y fue así como se armó esa sección de Sí, esta sección de ubicuidades. ubicuidades es donde está el artículo, está el capítulo de Maureen Pritchard, el que estabas comentando, etnomusicología, y también hay un capítulo que me parece que tiene mucho valor por los escasos materiales que tenemos de fuentes primarias, ¿no? Para enseñar la historia de Asia Central, que es esta historia oral de Chertai Suvanov, que es el capítulo de Nathan Light. Y también luego tienes el capítulo de Malgorzata Viksik, no sé si se pronuncia bien, Viksik, sobre la importancia de la celebración del Nowruz, ¿no? Que es una celebración que ha adquirido mucha importancia luego del periodo postsoviético, ¿no? Eh, Sino que son bastante específicos, pero que proveen unas investigaciones en aspectos particulares, ¿no? No son generales como bien hablaba al principio, sino que dan más profundidad sobre la región. Sí, sí, y bueno, finalmente la sección miradas es una sección, creo que es la más experimental de todo el libro, que justamente va más como es una perspectiva más desde los estudios culturales, ¿no? O sea, o estos coqueteos entre la antropología y los estudios culturales que, bueno, hacen ya análisis de la comida, del cine, y ahí es donde está mi capítulo, donde, bueno, trato de juntar varias partes de mi experiencia de campo, no solo con los dunganos, sino, bueno, por ejemplo, esta historia, mi experiencia en la Academia de Ciencias, ¿no? Que, bueno, ahí ya es un ambiente no dungano, sino predominantemente kazajo, ¿no? En cuanto a etnicidad, la mayor cantidad de investigadores que hay allí, pues son kazajos. Aunque te encuentras gente de todas las etnicidades. Yo les decía que, bueno, el jefe inmediato que yo tenía en el departamento de estudios uigures, pues era el mismo un uigur, ¿no? Entonces, y también para mí, a pesar de la brevedad del texto, era muy importante invitar a Sergei Yavashin, el gran Sergei Yavashin, para que nos escribiera un epílogo. Casualmente iba a comentar sobre el epílogo de Sergei Abashin, porque como dices, ¿no? Es muy corto, pero es muy preciso y tan necesario, ¿no? Para un volumen en español sobre Asia Central, porque introduce también al mundo hispano, al que es una de las figuras más importantes de la historia y antropología de Asia Central. Y él pone unas preguntas muy específicas que tenemos que retomar, no solamente en el mundo hispano, sino también los que estudiamos Asia Central y publicamos en inglés o publican en francés o en alemán, que es entender de qué forma se desarrolla ese socialismo periférico, ¿no? Hasta qué punto las tradiciones, ¿no? Y la cultura local influenció este proyecto soviético. Y él
hace unas preguntas que me parecen, dan pie para una próxima publicación, pero también para pensar, tanto nosotros como especialistas de la región, que hubo de específico en el socialismo construido en esta región. A mí me parece que eso todavía es una pregunta que sí se está manejando, pero de la cual se necesita este conocimiento más específico para poder contestarla, ¿no? O problematizarla. Por eso, sí, adelante, la edición de Sergei Abashin en el epílogo me pareció una excelente forma de culminar este proyecto, pero abrir la puerta a futuras publicaciones, ¿no? Desde este ángulo, ¿no? Desde este análisis de cómo nosotros analizaríamos, ¿no? Este socialismo periférico desde Latinoamérica, ¿no? Sí, no, tiene todo el sentido porque además, digo, ya lo que está escribiendo Sergei Yavashin puede entrar también dentro de una nueva rama que ha surgido, que es la del estudio del postsocialismo, ¿no? Y fíjate que allí hay una línea latinoamericana que no hemos explorado en la discusión sobre el postsocialismo. O sea, ¿qué pasa con Cuba y Venezuela y con Chile en la discusión sobre el postsocialismo, ¿no? Y creo que es algo que tenemos nosotros pendiente como latinoamericanos y empezar a dialogar también con esa literatura y eso es una magnífica invitación la de Sergei Yavashin en su texto, ¿no? O sea, que sí nos dice, bueno, esto es lo que sabemos y este libro nos ayuda a saber esto que ya se ha investigado, pero no es suficiente, ¿no? O sea, más bien lo que a Bashin le interesa es lo que sigue, ¿no? E incluir en la medida de lo posible a los académicos latinoamericanos, que bueno, yo siempre que he hablado con Abashin, para mí, o sea, Abashin a mí en particular me ha dado muchísimo apoyo, supongo que también te lo ha ofrecido a ti, en términos de, bueno, justamente para Abashin que lleguemos latinoamericanos centroasianistas es muy importante porque justamente en el debate sobre qué sería la poscolonialidad hay muchísimo todavía que discutir porque, bueno, no solo es lo poscolonial como se ha planteado desde la Academia India o desde las interpretaciones desde y sobre África, varias regiones de África, sino que, bueno, también hay un poscolonial latinoamericano, también se ha discutido el poscolonial soviético o poscolonial postsocialista, y allí entonces hay puentes de comparación, hay líneas que no se han explorado ni en lo postsocialista ni en lo postcolonial y que Abashin justamente está identificando en nosotros, los autores latinoamericanos, como una posible salida para ese debate que es tan necesario. Una última pregunta que iba a ser la primera, pero ahora la dejé para el final, que es más bien en términos de definiciones, ¿no? Porque al principio en tu introducción tú hablas sobre por qué decides, ¿no?, utilizar el término de Asia Central. Y yo creo que para aquellos que vienen a leer tu libro o lo van a conseguir, un poco hay cierta confusión. Y a mí me parece que estas preguntas que propone Abashin y que queremos explorar también se tienen que definir en un territorio específico, ¿no?, que tiene cierta experiencia con, con su relación con Rusia, digamos, por ejemplo, o que fue parte de la Unión Soviética. Entonces, un poco me gustaría si pudiésemos hablar de por qué decidiste utilizar Asia Central como la forma de definir este territorio, contrario a una modalidad que se ha puesto más en boga últimamente, que es el concepto de Eurasia, que coincido contigo que a veces es más oscuro, oscurece más de lo que puede clarificar porque incluye tal cantidad de regiones que un poco se nos hace muy complicado, ¿no? A pesar de que da pie para análisis comparativo, puede ser un poco confuso para el lector principiante, ¿no? Por eso, si nos pudieses explicar brevemente cuál es tu posición en definir esta región en el español como Asia Central y no Asia Interior o no Eurasia, y por qué te decidiste por ese término.
que en el espacio anglosajón, para aquellos que nos escuchan, se está utilizando más bien el término Eurasia y puede incluir tanto a veces Afganistán como a veces también Pakistán, definitivamente Xinjiang, pero también a veces puede incluir todo Rusia. Sí, mira, justamente a mí me ha parecido fundamental el trabajo de Svetlana Gorshenina, que escribió un libro de 700 páginas nada más para hablarnos de la historia de cómo el concepto de Asia Central fue forjado, ¿no? Eh, entonces, algo que nos muestra en su libro Svetlana Gorshenina es que de hecho el concepto de Eurasia va a tener tantísimos significados tan variados dependiendo desde dónde se está hablando, que entonces para mí, desde mi perspectiva, esto ya es mi opinión y no es lo que está diciendo Svetlana Gorshenina para no recibir un correo de Svetlana Gorshenina reclamándome, ¿no? Mi posición al respecto es que Eurasia es más bien una categoría política, pero cuando quieres usar esa categoría política como una definición académica, entonces ya no sirve. O sea, uno puede investigar la categoría política Eurasia desde una perspectiva académica y deconstruirla y tratar de entender, o sea, qué significa Eurasia, si la estás pensando desde Moscú o si la estás pensando desde Astana o si la estás pensando desde Beijing o si la estás pensando desde Washington, ¿no? O sea, en cada uno de estos espacios va a tener un significado diferente. Y entonces utilizar el Asia Central como concepto, que bueno, ahí obedece más a una tradición de investigación sobre la región, ¿no? O sea, de alguna forma había dos líneas, una era el Asia interior, el concepto de Asia interior, y les incluiría, pues, sería muchísimo del mundo nómada, ¿no? Se incluye a lo que se define en este libro como Asia Central, que son todos estos países que tuvieron una experiencia socialista en su pasado, ¿no? Eso incluye a estos 5 stan del Asia Central exsoviética, ¿no? Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán. Incluiría entonces también a Xinjiang, porque bueno, es parte de este pasado socialista. Y bueno, si lo ampliamos ya al Asia interior, bueno, entonces también entran estos otros espacios geográficos cercanos, contiguos al Asia central, y que por razones históricas también han influido en la configuración de las identidades en el Asia Central, pero es una visión mucho más, de una duración mucho más larga, ¿no? O sea, incluye Mongolia, incluye Tibet, incluye incluso Afganistán, por allí hay quien incluye también Pakistán, eso depende del autor de si entra o no Pakistán, pero Afganistán en general ya está empezando a estudiarse más desde el Asia Central o el Asia Interior, aunque, bueno, el pasado socialista que tienen es pues la invasión soviética, ¿no? Ya es otro tipo de pasado socialista del que estaríamos hablando y es un pasado mucho más reciente, pero bueno, se ha incluido más, sobre todo desde las relaciones internacionales a Afganistán. Pero entonces allí lo que decidí hacer fue más bien vincularlo con la experiencia socialista. Eso incluiría o me obligaría a tener que incluir también Mongolia. Sin embargo, como es un libro de antropología y no de historia, afortunadamente, ¿no? O sea, la argumentación es un poquito diferente en la definición de las regiones geográficas cuando estás hablando de eso. Normalmente también para el Asia Central, además del pasado reciente socialista, también se pueden incluir criterios lingüísticos, ¿no? Y normalmente el Asia Central incluye esta confluencia entre los mundos túrquico y persa, ¿no? Y eso de alguna forma permitiría excluir a Mongolia. En este libro aparecen también entonces, o aparecen, por lo tanto, contribuciones sobre tanto el lado de la ex Unión Soviética como del lado de la República Popular China, con un artículo justamente sobre uigures en Xinjiang, escrito por la gran uiguróloga Ildiko Belerjan, una figura que pues también ha influido muchísimo en mi propia visión como antropóloga histórica centroasianista. Ya veo.
Un poco para ir terminando ya nuestra conversación, siempre le preguntamos a nuestros invitados cuál es el nuevo proyecto en que estás trabajando o si no estás trabajando en un proyecto exactamente ahora, cuáles son tus planes de otro proyecto en el futuro para que los que están escuchando tu investigación pues estén al tanto qué son tus próximos pasos. Pues tengo un montón de ideas así y que voy trabajando, digamos, estos proyectos están en mayor o menor grado de elaboración, o sea, algunos son ya más concretos que otros, pero algo que sí quiero hacer es empezar a hacer historia ambiental de Kazajstán, porque bueno, Kazajstán fue el lugar en la Unión Soviética al que mandaban todo lo que no les servía, ¿no? O sea, fue el destino de las deportaciones en el periodo stalinista, fueron enviadas muchísimas personas, miles de personas fueron enviadas a Kazajstán. Algunas ya no pudieron regresar a su lugar de origen y venían desde todos lados de la Unión Soviética, ¿no? Desde el extremo oriental ruso, que de allí pues mandaron, desde allí deportaron a muchísimos coreanos, ¿no? Del Cáucaso, de la región del Volga, que mandaron a los alemanes que se habían asentado allí desde el siglo XVIII por invitación de Catalina II. Entonces, todas esas deportaciones también complicaron todavía más el ambiente étnico en Kazajstán. Ahora es un país donde tiene más de 100 grupos étnicos, ¿no? Y muchos de esos llegaron justamente en el periodo de Stalin. Entonces, esa es una de las cosas. Otra, la estación espacial Soyuz está en Kazajstán, ¿no? O sea, por si alguien alguna vez se preguntó desde dónde salían los cohetes soviéticos, bueno, salen desde Kazajstán. Y esa estación espacial sigue en Kazajstán y sigue, pero sigue siendo, o bueno, la Federación Rusa no le cedió la estación espacial a Kazajstán y le paga una renta bastante onerosa cada año a Kazajstán para poder seguir teniendo ahí la estación espacial y para poder dejar la basura espacial allí. Ese es otro punto, pues, y bueno, la gran catástrofe ecológica, o una de las grandes catástrofes, porque tuvo muchas, digo, Chernóbil ciertamente es la que más ha sonado en los medios, pero otra de las grandes catástrofes ecológicas del periodo soviético es la desecación del mar Aral. Entonces, en el mar Aral, bueno, es un lago endorreico que ha ido muriendo justamente porque se le cambió el curso a un par de ríos, uno del lado de Kazajstán, otro del lado de Uzbekistán. Se modificaron los cursos de esos ríos para fomentar la agricultura en esa región, lo cual ha hecho que el lago caiga en un estado de muerte. O sea, realmente el mar Aral está en franca desaparición, pero se convirtió, a pesar de la desecación, de todos modos esas comunidades de pescadores decidieron quedarse, ¿no? Entonces, para mí la gran pregunta es por qué ante esta catástrofe ecológica no irse, ¿no? Esa es una pregunta que de momento me obsesiona y entonces por allí va a ir lo que siga yo en mi investigación. Recientemente fui invitada por la Universidad Al-Farabi de Kazajstán, que bueno, es una universidad pública, es la más grande, la más prestigiosa, una universidad fundada en el periodo soviético. Tienen ellos van a hacer un proyecto de varios años sobre historia nómada, ¿no? Entonces mi investigación sobre el mar Aral se va a insertar en este proyecto sobre historia nómada que se está haciendo desde Kazajstán. Esa es una de las líneas. Y bueno, otra de las líneas que a mí me interesan mucho es algo o bueno, por allí va porque les llamo musulmanes sinófonos a los dunganos, es justamente estoy ahorita escribiendo un libro sobre la rusofonía como rama de estudio, ¿no? Y bueno, la influencia que ha recibido de algo que se denomina sinofonía, que justamente parte del debate caribeño sobre la creolización, en particular de autores de Martinica,
y que entonces desde la creolización, que es un intento de colonizar, un cuestionamiento a estas culturas europeas, empieza a defender la mezcla cultural y a no definirla, ¿no? O sea, simplemente asumir que hay una mezcla y listo, punto. Bueno, como alguien de Puerto Rico, pues yo me imagino que ni siquiera necesito explicártelo, pero bueno, de allí es que se nutre, de allí es que nace la sinofonía, que precisamente busca introducir ese tipo de debate caribeño en el estudio de lo chino, ¿no? O sea, ¿de qué carajos va a ser lo chino? De construir qué va a ser lo chino. Y eso ha influido en algunos autores que empiezan a utilizar, si te fijas, o si se fijan los que nos están escuchando, empiezan a aparecer en muchísimas publicaciones el término de lo rusófono. Bueno, de ese debate, entonces ahorita estoy escribiendo un librito más orientado hacia público en general, que define, que traza qué sería la rusofonía, ¿no? Entonces, por un lado, como proceso social, o sea, estoy analizando qué significa la sovietización en varios aspectos, como categoría analítica, lo cual implica el rastreo desde, bueno, cuando un día Aimé Césaire decide irse a Francia y allí conoce a otros poetas también francófonos y entonces empiezan a discutir la negritud, temas como la negritud, la creolización, etcétera, y cómo justamente va pasando hasta el punto en el que surge como categoría la rusofonía, ¿no? Va por allí, pero bueno, esa es una investigación que ya he realizado y que simplemente ahorita estoy bajándola a un lenguaje no especializado, ¿no? Esto también es una publicación en colaboración con el Colmex. No, esto ahorita tengo la invitación es una editorial académica mediana, digamos, aquí en México, que se llama Bonilla Editores. Pero bueno, la idea es que Bonilla Editores va a publicar tanto la versión impresa como la versión electrónica, ¿no? Entonces va a empezar a circular también como un libro electrónico. Y espero que eso salga este año, o sea, va a ser un libro corto insisto, va a tener una bibliografía mínima, o sea, no es para académicos este material que estoy preparando. Y bueno, el tercer proyecto en el que estoy metida es justamente empezar a repensar lo post-socialista desde este viraje intelectual que implicó para mí meterme en el pensamiento caribeño y tratar de pensar la ex Unión Soviética desde esos parámetros, ¿no? Por allí va. Que bueno, supongo que solo a un latinoamericanista se le pudo haber ocurrido hacer esa comparación, porque esos son autores y debates que son ajenos a la gente que está especializada solo en la ex Unión Soviética, ¿no? O solo en China. Sí, tienes bastante trabajo por los años próximos, ¿no? Sí, sí, después de eso ya puedo morir en paz y ya y ya todo el mundo me recordará como la mujer de los 1000 proyectos. No, pero a mí me parece que son proyectos que definitivamente van a ser una colaboración no solamente para nosotros como latinoamericanos, pero también son proyectos que al ser traducidos al inglés o si se traducen a las lenguas de Asia Central, también son una importante colaboración para, para Asia Central, ¿no? Para que entiendan más bien algunos de los debates en los cuales nosotros estamos inmersos antes de llegar allá a estudiarlos. Y me parece que un poco en el futuro, ¿no? Tal vez en un mundo tópico, diría yo que una colaboración directa, ¿no? Entre nosotros desde acá, desde las Américas a Asia Central, sin tener que ir a través de Londres, en mi caso, o a través de Alemania, en el tuyo. Pues un diálogo más directo, ¿no? Donde tanto nosotros nos hemos beneficiado, ¿verdad?, de los estudios que ellos han hecho, pero un poco como por la lejanía o por distintas cuestiones políticas, pues tal vez los especialistas, en mi caso personal, no, los historiadores no están tan al tanto de algunos de los debates que se han llevado a cabo en Latinoamérica. Y me parece también que nosotras, ¿verdad? Vamos allá a hacer nuestra investigación, en mi caso trabajar con los archivos, en tu caso trabajo de campo, ¿no? Yo tuve mucho apoyo de las instituciones allá y de los colegas y un poco este tipo de iniciativa, ¿no? De querer
entender Asia Central desde una óptica latinoamericanista que traiga muchos de los debates que trabajamos acá, como lo que hablas de la creolización, ¿no? Es una forma de contribuir, ¿no? De aportar a la academia, ¿no? De Asia Central en general, no específicamente sobre la contribución que hacemos nosotros, no sobre nuestros estudios, ¿no? Sino que aportar otra variedad de temas, ¿no? Así que muchas gracias por tener esa iniciativa, ¿no? Y darte y tomar, como quien dice, este tipo de proyectos, porque son de gran envergadura para todos nosotros. No te quiero tomar más tiempo, así que te agradezco nuevamente que hayas hablado con nosotros de tu experiencia, del libro, de los autores y de tus próximos proyectos. Y bueno, decirle a todos que si quieren conseguir el libro, Pertenencias Múltiples, Identidades Cruzadas, Nuevas Perspectivas sobre Asia Central, editado por Soledad Jiménez Tovar, tienen que acceder a través del Colegio de México, donde pueden conseguir, lo pueden ordenar, ¿no? De todas formas, si alguien tuviese duda, pues se pueden comunicar conmigo a través de las redes sociales y yo los pongo en contacto con Soledad, porque a mí me parece que este libro es un libro que debe estar en la biblioteca de todos y cada uno que tenemos interés en Asia, eh, antropología e historia. Es una contribución muy importante y nuevamente te quiero agradecer que te hayas tomado el esfuerzo de trabajar el libro, pero también de juntar a una serie de especialistas que son excelentes. Sí, pues te agradezco mucho, Zaira, por la invitación. La verdad es que es un libro que, pues, ha sido recibido bastante bien por antropólogos, no tanto por gente interesada en el Asia Central aquí, pero bueno, es parte de estar picando piedra como autoras, también te pasa a ti seguramente. Y bueno, pues esperemos que sigan muchas más publicaciones también sobre la región. Y acá Muchas estaremos gracias. siempre disponibles para difundir, ¿no? Este tipo de trabajo, tu trabajo o el de tus colegas, que a veces, pues por distintas razones, no conocemos los trabajos de otros académicos que trabajan en Asia. Así que yo espero que esta plataforma de New Book Network en español contribuya a conocernos y a dar a conocernos estas publicaciones tan importantes. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Bueno, y, gracias. Hasta luego. y gracias a todos los que nos escucharon nuevamente. Mi nombre es Zaira Badillo Castro y fui su anfitriona hoy para New Books Network en español. Muchas gracias. Gracias por escuchar New Books Network en español.